Voy a al, okey, al grano. voy. Boris anda en clases de inglés también. Ya está preparándose para lo internacional del derecho mercantil. Cabal. Boris, si puedes silenciar tu micrófono, gracias. Muy bien. Usted, mire, en dos clases anda, ¿va? En clases de inglés y clases de mercantil. No, no, viendo algo aquí en la computadora. Ah, bueno, eso está bueno. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Miren ustedes, hoy vamos a hacer una dinámica ahí. Yo pues les voy a hablar ahí un poquito de la compraventa mercantil. Hay un tema que le pongan, bueno, yo creo que estos temas, pues, este tema pues es bastante general. Ustedes ya saben que es un negocio jurídico, que es, eh, ¿verdad? Que es una compraventa, que es un contrato. Pero hoy pues vamos a hablar de lo que es la compraventa mercantil. Sin embargo, les quiero explicar para que no vayan a sentir raro ahí. Yo voy a dar un tema y pues ahí la licenciada Gaby nos va a hacer favor de explicarnos otro tema. Hago esto porque, si ustedes se dan cuenta, Gaby es bien pilas en Merca y aparte de eso, yo creo que no hay mejor persona que nos pueda explicar ese tema, el tema que ella nos va a dar, que es de los psicoterms. ¿Verdad? Son términos que se utilizan, pero que vamos a estar viendo durante toda la clase. Entonces, también por favor les suplico que apunten, que anoten y cualquier duda la vayan consultando, porque es importante que les quede claro este tema, porque esto de los psicoterms, pues de cierta manera, eh, ya no los vamos a estar explicando, ¿verdad? Ya no los vamos a estar explicando, solo nos vamos a referir en cuanto a la abreviación, ¿verdad? Al nombre. Y ustedes pues ya tienen que saber de qué es lo que trata o a qué se refiere cada Icoterm. Entonces, por favor, cuando Davi pues haga pues esté dando su clase, por favor apunten todo, anótenlo, si tienen duda, pregunten y estamos pues para servirles. Em, bueno, el día de hoy vamos a hablar permítanme ustedes, solo voy a hacer más grande aquí la diapositiva, listo. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de la compraventa mercantil. Importante, de cierta manera, poder ver las características, elementos, ¿verdad? Y obviamente también construir una definición de lo que es la compraventa mercantil. Cuando nosotros escuchamos hablar de compraventa, nosotros ya estamos familiarizados, ¿verdad? ¿Qué es una compraventa? ¿Qué elementos son los que se utilizan? Sin embargo, esta compraventa mercantil es importante que la podamos mencionar porque pues definitivamente vamos a decir que es la idea que va a amarrar todo, toda clase de contrato mercantil también, ¿verdad? Y pues de cierta manera, si nosotros nos vamos al Código Civil, en el artículo 1517, permítame, eso se los voy a leer yo así rapidito. Artículo 1517, bueno, tenemos el artículo 1517. Pues nos va a definir qué es lo que es un contrato. Ustedes, contrato, esta es la definición civil, ¿no? Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esa es la definición de contrato. La compraventa la compraventa mercantil, podemos decir que de cierta manera va a ser em, pues un tipo específico de contrato dentro de toda la generalidad que tienen estos contratos. Por ejemplo, em, yo les digo, vamos a hablar de un negocio jurídico o de una compraventa civil. Pero ahí no estamos mencionando la compraventa mercantil. Es importante que nosotros sepamos diferenciar la compraventa mercantil de la compraventa civil. Para fundamentarnos en contrato, pues obviamente utilizamos el artículo 1517. Sin embargo, lo que va a hacer y lo que va a diferenciar de cierta manera, si lo queremos ver de una manera resumida, lo que va a diferenciar la compraventa civil de la mercantil
es de que va a tener dos objetos. Y creo que esos objetos no están acá, pero eso es importante que los tengan, lo sepan. Hay dos objetos. Uno podría ser el objeto, pues, de que en la compraventa mercantil, el objeto va a ser una mercadería. Cuando hablamos de mercadería, no estamos hablando de un solo bien, ¿verdad? No estamos hablando solamente de un bien para uso personal, sino que estamos hablando o estamos utilizando, ¿verdad? O cuando nos referimos a mercancías, estamos describiendo que son bienes destinados a puramente el comercio. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, miren, los dos, perdón, sí, los dos objetos, ¿verdad? Importantes que diferencian la compraventa mercantil de la civil, ¿cuál podría ser? Primero, ¿verdad? El primer objeto sería de que son mercaderías. Al decir que son mercaderías es que son bienes destinados al comercio, ¿verdad? No un bien personal. Y pues en la compraventa mercantil usualmente van a participar personas comerciantes. Digámoslo así que nosotros cuando escuchamos compraventa podemos decir, es vender algo a cambio de un precio. Efectivamente, eso es una compraventa. Sin embargo, el Código de Comercio le va a agregar y le va a dar algún tipo de regla, ¿verdad? Algún tipo de contexto a estos negocios que los va a diferenciar de una compraventa civil. Y ahorita vamos a dar el fundamento y yo les voy a dar también, por favor, les voy a dejar ahí una tarea simple y sencilla y es que lean algunos artículos para que ustedes vayan comprendiendo de cierta manera la esencia que tiene esta compraventa, esta compraventa mercantil. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han comprado, digámoslo así, en Amazon, Shein, o alguna otra aplicación, que ahora tantas aplicaciones que hay para comprar algún tipo de artículo en el país? Eh, entonces, de cierta manera, quiero ver, ¿alguien ha hecho algún tipo de compras en este sentido? Solo en Temu. Ajá, en Temu. Bueno, a mí me faltó esa, a ustedes, pero va, digámoslo así. Si digámoslo así, eso es un ejemplo, ustedes, nosotros sin saberlo, de cierta manera, estamos ahí nosotros realizando una compraventa, ¿verdad? Es un tema bien sencillo. De cierta manera, el objetivo de la compraventa mercantil va a ser de que es cuando el vendedor y digámoslo así, se puede hacer una compraventa mercantil de vendedores o compradores que están en distintos países. Y eso al final es importante que nosotros vayamos enterándonos y vayamos sabiendo cuál es la base legal. Es importante, y aquí es donde viene la tarea, que por favor ustedes puedan leer del artículo 669 al artículo 1039 del Código de Comercio. Por favor, apúntenlo, porque esos, pues sí los vamos a estar leyendo, pero obviamente no me voy a ir leyendo uno por uno, porque de cierta manera, pues si no, vamos a abarcar todo el tiempo. Pero ya, por favor, es importante, artículo 669 al artículo 1039, por favor, de su Código de Comercio. Entonces ahí ya les queda de tarea. Como les digo, ahorita vamos a ir rapidito y no podemos ir leyéndolo de uno en uno. Es importante que ustedes también vayan conmigo y vayan de cierta manera, pues familiarizándose. Ahora bien, si yo les digo algún tipo de concepto que podamos encontrar en el Código de Comercio en cuanto a la compraventa mercantil, no vamos a encontrar, sino que simplemente vamos a encontrar de cierta manera las características que nos lo van a describir, qué es lo que va a ir pasando en cada situación. Y por eso es importante también que ustedes hagan un énfasis en el artículo 695, igual de su Código de Comercio, al artículo 706. Permítanme, solo quiero ver si estoy en lo bien ustedes, porque no va a ser que me vaya a confundir. Sí, artículo 695, por favor, al artículo 706. Si yo en algún momento les pido el fundamento legal o las características en donde podemos encontrar la compraventa mercantil, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Artículo, ¿verdad? 695 al 706. De cierta manera, bueno,
La definición aquí la tenemos, es la definición que está aquí en la diapositiva, es la que vamos a utilizar para finalidades del curso. Se dan cuenta, ahí tiene el epígrafe, ¿verdad? El artículo 695 del Código de Comercio. Hay un ejemplo también, eso léanlo ustedes. De cierta manera, bueno, podemos dar otra característica, otra definición o otra explicación de lo que es una compraventa mercantil, y es cuando de cierta manera el vendedor va a otorgar la propiedad, y ahorita más adelante ustedes van a entender por qué el vendedor pues otorga la propiedad, porque en realidad el vendedor no solamente va a entregar la cosa físicamente, sino que va a transferir el dominio. Esto quiere decir que se va a transferir pues la propiedad de la cosa mercantil. Obviamente se va a comprometer a entregarla y el comprador se va a obligar a pagar el precio. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que se va a entregar la propiedad y se va a transferir el dominio, ¿verdad? Vamos a hablar de el dominio de la mercancía, también es importante poder recalcar eso. Y obviamente lo otro importante es de que va a ser a cambio de determinado precio, ¿verdad? Tiene que haber un precio en dinero a cambio pues de entrega de la cosa, ¿verdad? Entonces, como punto de partida, como les decía, artículo 695, ¿verdad? En donde podemos pues de cierta manera empezar a definir lo que es el contrato mercantil, y es importante que podamos conocer también los elementos, ¿verdad? Esta compraventa mercantil pues tiene tres elementos que son importantes. El primero pues van a ser los elementos personales. Cuando hablamos de elementos personales, aquí en la diapositiva dice, está el vendedor y el comprador, ¿verdad? No hay un mayor rol complicado, ¿verdad? Es cualquier rol en el cual va a haber pues una compraventa, ¿verdad? En donde el vendedor va a vender y el comprador va a comprar a cambio de algún tipo de dinero, ¿verdad? Tiene que haber dinero, eso recuérdenlo, tiene que haber dinero. Si no, pues si es intercambio entre cosas, pues ya no va a ser, ¿verdad? Una compraventa. Es importante mencionar pues los elementos reales o materiales, ¿verdad? Esto cuando nos referimos a elementos reales o materiales, pues es de que se va a, pues de cierta manera va a suceder este intercambio en el cual la mercadería pues se va a vender y el precio es lo que usted va a pagar, ¿verdad? El precio es lo que usted va a pagar por adquirir la mercadería. Sin alguno de estos dos, esto quiere decir, como les decía anteriormente, no va a haber compraventa. Y cuando hablamos pues de los elementos formales, ¿verdad? Estamos hablando de cómo debe constar el contrato. De cierta manera, lo que hablábamos cuando vimos los contratos atípicos y típicos es de que de cierta manera, cuando nosotros nos basamos en contratos mercantiles o así como la compraventa mercantil, va a haber una libertad de forma. Esto quiere decir, esta compraventa no va a necesitar eh, la solemnidad o el requisito de inscribirla pues en una escritura pública, ni que vaya en un tipo de papel especial, sino que hasta de cierta manera ustedes se puede pactar hasta de palabra. Y eso es importante que lo sepan. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Elementos, vendedor y comprador, elementos reales, mercaderías y precio, y elementos formales, estamos hablando de la libertad de forma, ¿verdad? Eso quiere decir que no necesita algún tipo de escritura especial. Ahora bien, tenemos las características. Pues la compraventa mercantil va a ser, de cierta manera, pues bilateral. ¿Por qué? Porque ambas personas se van a obligar, ¿verdad? El vendedor a entregar y el comprador a pagar. Se dice que es consensual, ¿verdad? Porque el contrato, de cierta manera, pues van a ser a base, pues de un consenso que las dos personas, ¿verdad? O los dos comerciantes van a aceptar, ¿verdad? No hace falta, de cierta manera, que ya se haya dado la entrega de la mercadería ni haber pagado el precio, ¿verdad? Sino que van a ser cuando ya los dos aceptan, ¿verdad? Las circunstancias en el cual esta compraventa va a suceder. Y se dice que es principal porque obviamente no necesitamos, ¿verdad? O no va a depender de otro contrato, sino que va a subsistir por el mismo. Vamos a decir que es oneroso. ¿Por qué? Porque para ambas partes va a significar el ganar. Van a ganar de cierta manera y obviamente si ustedes van a comprar mercadería, ¿verdad? O mercancía, obviamente no es para quedársela, sino que es pues obviamente tiene un objetivo oneroso y por eso es que se le da esta característica.
va a ser conmutativo, ¿verdad? Esto quiere decir que desde que digámoslo así, desde que lo afirman o ambas partes, ya saben exactamente qué es lo que va a dar cada parte, ¿va? El vendedor ya va a saber qué tiene que entregar y cuándo lo va a entregar, y el comprador obviamente sabe cuánto tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar. Digamos lo que va a hacer, bueno, es típico, de cierta manera, como les digo. Yo me recuerdo cuando yo era estudiante, yo decía, pero aquí no está escrito, o sea, no está escrito compraventa mercantil, ¿verdad? El epígrafe no dice compraventa mercantil. Sin embargo, como yo les decía, lo podemos encontrar regulado, ¿verdad? O digámoslo así, no regulado, sino que de cierta manera podemos decir que está desarrollado, ¿verdad? Está desarrollado en todos esos artículos que ya les dejé como tarea para que lo leyeran. Y pues de cierta manera, pues vamos a ver, yo creo que ahí me tendría que quedar, ¿verdad, Gab? Bueno, ahí está el ejemplo. Ustedes lo van a tener cuando las chicas les manden la diapositiva. Y, no, yo creo que nos falta otra, ¿verdad? Sí, tiene que ver con los Incoterms, la otro tipo de Sí, compraventa. ¿verdad? Va. Entonces, si Si quiere, quiere, leer. inicie. Ajá, Va. inicia usted y entonces va a iniciar ahorita Gaby ustedes y por favor pónganle bastante atención a este tema porque es importante. Yo obviamente pues sí tengo el conocimiento y sí me lo sé y todo, pero como les decía, Gaby, ese es su día a día. Entonces yo creo que no hay mejor persona que nos pueda explicar porque de cierta manera en la práctica, cuando vienen pues la cátedra, pues también desde la práctica hay otras situaciones que tal vez que los que no los practicamos usualmente no tenemos ese alcance. Entonces, ahí la linda Gaby les va a explicar y les va a hablar sobre los psicoterms. Gracias, licenciado. Hola, compañeros, mucho gusto. Cabalmente, como indica el licenciado, pues mi día a día son las aduanas y el comercio internacional. Entonces, pues sí, tengo un poquito de práctica, gracias a Dios, en el tema. Y créanme que sí es de mucho valor que nosotros como abogados tengamos un conocimiento básico de lo que es el manejo de una compraventa a nivel internacional, porque sin querer todos los días lo hacemos, inclusive nosotros cuando compramos en Temu o en Shine, pues ahí justamente se manejan los Incoterms, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿verdad? El derecho mercantil es tan flexible y tan poco formalista que también existe la compra-venta únicamente con documentos y hay riesgos de tránsito, por decirlo así. Hace años, cuando empezaban el comercio entre países, digamos, no nos vamos a remontar en las épocas antiguas, sino vayámonos más o menos a los 1930, que era donde se empezó a comercializar un poco más entre países, mercancías, digámoslo así. Se vio la necesidad de crear, solo les voy a cambiar a los cinco terms. Se vio la necesidad de generar estas reglas que son las que hoy en día manejan el comercio internacional. ¿Qué quiere decir Incoterms? Son International Commercial Terms o términos internacionales de comercio, ¿verdad? Son creados por la Cámara de Comercio Internacional, se van validando, digámoslo así, cada 10 años, ¿verdad? Porque obviamente por ser el comercio internacional tan flexible, pues ha sufrido cambios y la Cámara de Comercio se ve en la necesidad de irlos modificando para adecuarse a las necesidades del comercio internacional. Cuando generalmente uno compra algo en otro país, uno no recibe la mercancía al nomás comprarla, como cuando vamos a Walmart y agarramos y tenemos, no. Lo primero que le mandan a uno son documentos. Entonces, esos documentos son los que a uno le garantizan realmente la compra. Pero, ¿en dónde entran los cinco terms? ¿Dónde está la responsabilidad del que vende? ¿Hasta dónde llega? ¿Y dónde está la responsabilidad del que compra? Porque una vez la mercadería se sube al avión o al barco, o inclusive al furgón, si es tema terrestre, ajá, le pasa algo a la mercadería a medio camino y quién es el responsable.
¿verdad? Entonces, son términos que en el ejercicio profesional nos sirve mucho conocer, porque si bien es cierto, no todos tenemos como el sueño aspiracional, por decirlo así, de dedicarnos a la rama de la logística o de aduana, pero sí podemos ser abogados corporativos y puede venir un cliente y nos dice, mire, licenciado o licenciada, necesito que me asesore, voy a hacer una compra a nivel internacional y estos son los términos de compra. Imagínense si nosotros en la vida hemos escuchado lo que es un Incoterm, no vamos a poder asesorar de manera adecuada al cliente, ¿verdad? El Código de Comercio, como es un poquito antiguo, como ustedes podrán comprender, ya de los años 70, pues solo norma tres tipos de Incoterms, lo que es el FOB, el FAS y el CIF, que ahorita se los voy a ir explicando. Como yo no los miro, compañeros, si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y me interrumpe sin pena, ¿verdad? Ok, aquí hay un cuadro comparativo. No se vayan a asustar que solo son más nombres que lo que realmente es. Y adelante. ¿Qué manda? Perdón, solo para preguntarle si iba a compartir esas diapositivas para no quitar el tiempo, estar tratando de copiar un poco ahí. Ah, sí, por supuesto. Siempre pero no las comparto hoy, sino las compartimos cuando el licenciado termina de dar el tema. Muchas gracias. Pero sí, sí, sí van. Ok, todos los términos en los Incoterms están en inglés. Entonces, si ustedes ven, vamos a ver, en esta no. En esta no se los puse en español, pero más adelantito están. FOB, Free on Board. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona que le vende a uno en el extranjero está a cargo de la mercadería hasta que la coloca en el transporte que la va a llevar a su país destino. Si es el barco, eso quiere decir que la sube al barco y hasta ese punto llegó su responsabilidad. Del camino del barco hacia el puerto guatemalteco o hacia la planta donde va el producto, eso ya es responsabilidad del comprador. Entonces, estos términos de compra permite uniformar las compras internacionales, porque cuando uno compra a nivel internacional ya solo le dicen a uno, mire, ¿cómo quiere comprar? FOB, CIF, CIF, Xwork. Entonces, todos los que están en la cadena logística ya entendemos el tema. Entonces, ya sabemos qué gastos hay, qué responsabilidades asume cada quien. Más adelante les tenemos unos documentos como para que ustedes vean lo versátil que puede llegar a ser el comercio internacional. Luego tenemos el famoso Incoterm CIF. Eso quiere decir costo, seguro y flete en español. Entonces, a mucha gente le gusta comprar así porque en teoría, entre comillas, se quitan responsabilidades. El vendedor desde origen le vende con todo a uno, con el valor del flete, con el seguro y con el costo de la mercadería. Pero ¿qué pasa? O sea, una vez en tránsito la mercadería está en tránsito, también hay una responsabilidad del comprador, porque si bien es cierto, generalmente no le venden a uno CIF puesto en su casa, ¿verdad? Sino le venden a uno CIF puerto o CIF aeropuerto. Ajá, ¿y qué pasa cuando la mercadería llegó al aeropuerto? De ahí o llegó al puerto, de ahí es una responsabilidad del comprador ya encargarse de cómo la mueve del aeropuerto o del puerto hacia su lugar destino, si le va a contratar seguro o no, porque todo puede pasar en el tránsito y más en nuestro territorio, como ustedes podrán comprender. Entonces, pero ya sabe cada parte cuál es su compromiso dentro del proceso de la venta. El ex-work es el Incoterm en donde el comprador se encarga de todo. Cuando uno negocia una compra y le dice al proveedor en el extranjero, mire, es sex work. Ah, ok. Entonces yo como comprador me voy a encargar absolutamente de todo, de recogerla en su planta, de buscar cómo me la traigo a Guatemala, de contratar yo directamente el seguro. Entonces, X-Work es totalmente la responsabilidad del comprador. FCA. Aquí hay un poquito de responsabilidad compartida, pero tiene menos responsabilidad el vendedor. Export quiere decir francotransportista, le llaman, o free carrier. Eso quiere decir que el vendedor le dice a uno, mire,
yo se la pongo en mi planta o quiere que se la lleve a tal bodega. Y de esa bodega en adelante, usted es responsable de contratar el flete, o sea, el seguro, todo, ¿verdad? CPT quiere decir que el vendedor la, la mueve, digamos, hacia la bodega del cliente, pero se encarga de esa porción del flete en el país donde se está realizando ese movimiento. Es decir, nosotros le vendemos supongamos el ejemplo del café, que nosotros somos cafetaleros, y le vendemos a un cliente CPT. Entonces le decimos, mire, de mi beneficio de café, yo le voy a entregar los sacos de café, dígame en qué bodega. Ah, pues mire, yo la quiero en la bodega de la zona 12. ¿Ok? Entonces, nosotros que somos los dueños o los cafetaleros, asumimos ese costo de transporte interno en Guatemala de llevárselo a su bodega en la zona 12. Lo que el cliente haga de la zona 12 en adelante, para la exportación del café principalmente, eso ya no es responsabilidad nuestra. Si le roban el café en el tránsito al puerto, al aeropuerto, generalmente es al puerto porque se transportan en cantidades grandes, eso ya no es responsabilidad nuestra. Luego tenemos los famosos DAP y DDP. El DAP es Deliver at Place y el DDP es Deliver Duty Paid. ¿Eso qué quiere decir? El DAP. A mí me pasa mucho que hay agentes logísticos de otros países que me mandan los envíos o las mercaderías de otros clientes y me dicen, te mandé un DAP. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros acá nos vamos a encargar de pagar todos los gastos del transporte, ¿verdad? Y lo que cobre el aeropuerto o el puerto en cuestiones de almacenaje, porque cobran almacenaje si ustedes no sabían. Y de ahí, de contactar al dueño de la mercadería, y el dueño de la mercadería sí se va a hacer cargo del pago de los impuestos o de los tributos. Y nosotros le ponemos también el transporte. Eso puede ser contratado desde el país donde viene la mercadería o bien el cliente acá en Guatemala lo puede pagar. Y el DDP quiere decir que se le va a pagar absolutamente todo al cliente. Eso quiere decir, le mandan mercadería de Alemania, es un DDP. Alemania se encarga de contactar a un agente de aduanas, quien haga todo el servicio en el puerto o en el aeropuerto, se paguen los impuestos por completo y se le entregue el producto al cliente final. Esto puede ser como Temu trabaja para nosotros. Temu trabaja en un DDP. Nosotros hacemos el pedido en Temu. Temu se encarga de traerlo hasta la puerta de nuestra casa. Ellos se encargan de los impuestos. Ellos se encargan del transporte local. Para que lo tengamos un poquito más Sí, claro. solo tenía una duda. Sí, claro. En el caso de cuando uno pide en Temu, yo he visto que ellos trabajan directamente con una empresa, me imagino que es CPX, creo, ¿verdad? Trabajan con varias para poder cubrir el territorio nacional, correcto. Ujú. Ah, ok, pero en este caso, CPX, que es como una empresa que trabaja directamente con ellos para brindar el servicio ya a nivel nacional, o, Ajá. o no sé, o sea, esa era mi duda. CPX realmente es un agente de transporte internacional y local. Tiene parte de servicios locales, que es como un cargo expreso o un Forza. Y tiene también courier o transporte aéreo principalmente a nivel internacional. Entonces ellos seguramente, cuando Temu empezó y quería entrar a Latinoamérica, hicieron una licitación en Guatemala que participaran los principales agentes logísticos terrestres, digamos, acá en Guatemala, ofreciendo sus servicios y también tenían que ofrecer los agentes de aduana. Se hizo la licitación con las empresas que pueden ofrecer cobertura en Guatemala y CPX fue una de las que les adjudicaron parte del territorio nacional porque no lo cubren todo. Tengo entendido que en algunos lados sí utilizan otros servicios terrestres Temu para lograr cubrir todo el territorio. No sé si por ahí va la consulta. Sí, es que perdón, a mí me causó duda porque cada vez que yo he comprado, aparece solo esa empresa, pero
yo asumí que de repente ellos eran como una distribuidora de Temu aquí en Guatemala. No, realmente son un agente de transporte. CPX es un agente de transporte. Incluso puede traer paquetería, obviamente pagada y contratada por uno de Estados Unidos a Guatemala. Creo que ya abrieron el servicio de España y en algún tiempo tuvieron el de México, pero ahorita lo pararon. Pero ellos se dedican directamente al transporte nada más. Y siempre te debe de llegar con CPX porque es la empresa que cubre el sector donde tú estás, ¿verdad? Ah, ok. Muchas gracias, Ujú. Liz. Sí, con gusto. Bueno, me voy para la siguiente. Aquí está más o menos los ejemplos con cada uno de los 5 terms que les expliqué. Por ejemplo, el FOB, que una empresa guatemalteca, lo vamos a hacer de Guatemala hacia el mundo. Una empresa guatemalteca vende maquinaria agrícola, FOB Puerto Quetzal. Cumple con dejarla a bordo del buque o del barco. Y de ahí en adelante ya es responsabilidad del dueño de la máquina hacia dónde va. El CIF, el exportador de café paga el flete, el seguro marítimo hasta el puerto en destino, incluyendo el precio del producto. Por supuesto que no es que lo pague, todos se lo cobran al comprador, ¿verdad? Pero a muchos compradores les gusta este Incoterm porque les facilita la vida, porque digamos, un cafetalero no es que se mantenga al tanto de qué transporte puede contratar o ni siquiera saben contratar el transporte. Entonces, para ellos es como más cómodo decir, ay, mire, mándenme los CIF. Y aquí miro yo en el puerto qué hago para desaduanarlo y que me lo traigan a mi planta, ¿verdad? Xwork, este es el Incoterm que utilizan muchas empresas cuando quieren asegurarse, tal y como les dije, el riesgo corre desde un inicio al comprador y la empresa quiere asegurarse el total control de la cadena logística. Porque si yo como comprador, yo me encargo de recoger, de transportar, de asegurar, yo tengo totalmente el control de toda la cadena logística hasta que el producto me llega a la planta o al sitio donde yo lo quiero, ¿verdad? FCA es justamente lo que les dije, el comprador lo deposita o lo pone en alguna bodega y de ahí en adelante ya es también responsabilidad del que la compró, ¿verdad? CPT, el flete, digamos, un fabricante paga el flete hasta una bodega en Puerto Barrios, pero no el seguro. Ya vieron, cada Incoterm tiene su limitante. Si la mercadería se daña en el trayecto, el riesgo ya es del comprador, porque él entregó hasta donde la responsabilidad del Incoterm lo obligaba. Y el DAP, el proveedor en el extranjero de flores, entrega en un centro de distribución de Guatemala, llega hasta ahí, pero el comprador se encarga de descargar y de los trámites de importación. Era lo que le decía, no incluyen los impuestos. Y el DDP, una empresa que vende equipo médico, se compromete hasta la clínica del comprador en la ciudad de Guatemala, paga todos los costos, inclusive los aranceles o impuestos de importación. Es como trabaja Temo justamente, ¿verdad? Esta gráfica no sé si la logran ver, pero la idea de la gráfica es escenificar la responsabilidad que tiene cada quien. Si ustedes ven la linita naranja, que las letras no colaboran, ¿verdad? La responsabilidad ahí la tiene el comprador. En el FCA hay un pedacito que tiene de responsabilidad del vendedor, que son las líneas verdes. Entonces, esta gráfica nos muestra de en qué parte queda la responsabilidad cuando uno hace una compra internacional. No sé si hasta ahí van teniendo alguna duda. No, Erika, de No, momento no. licenciada, todo claro. Ok. Ahora bien, ¿qué manda? Lisa, ¿Sí? una duda. ¿Por qué existen tantos Incoterms y no podría ser solo como uno o dos que son los más seguros, se podría decir, sino que hay mucha variedad, unos que no tienen, tal vez no cubrirían nada no al comprador? ¿Por qué existen esos? Y no solo como que los más seguros, se podría decir. Sí. Lo que sucede es que le dan como la ventana
de la elección principalmente al comprador, porque digamos en mercaderías como lo es Temu, pues para nosotros es muy cómodo que lleguen a la puerta de nuestra casa y la entreguen, pero son mercaderías pequeñas. Pero digamos en el sector, podríamos ver en el de maquinaria de construcción, mover una máquina, imagínense ustedes un tractor, ¿verdad? Las responsabilidades tienen que estar muy, muy bien delimitadas. Entonces, una empresa que no se quiere arriesgar en perder el control y la trazabilidad del producto, quizá prefiere comprar Xwork y decirle a Caterpillar, digamos que es uno de los grandes proveedores de maquinaria para la industria de la construcción, decirle, mire, yo me preocupo, no tenga pena, usted véndame la máquina y yo me encargo de traérmela para Guatemala. ¿Verdad? Entonces, los Incoterms permiten eso, esa versatilidad, porque si bien es cierto, todos los Incoterms son seguros, depende cómo se manejen. Porque el hecho de que el CIF, el vendedor, le ofrezca a uno el costo de la máquina, el flete ya incluido y el seguro ya incluido, créanme que muchas veces no le garantiza al comprador que sea el método más seguro de transporte. Mucho, mucho depende del país del origen, del tipo de la mercancía, para saber si realmente es el Incoterm que más conviene. Entonces, como les digo, hay como 20 Incoterms, pero les puedo decir que los primeros 3 hasta 4 son los más usados. El FOB es uno de los Incoterms más usados, Xwork, CIF y a veces FCA. Los demás rara vez los van a ver usándose, pero existen porque hay que darle esa versatilidad a los compradores y vendedores a nivel internacional. ¿Verdad? No sé si ahí respondí un poquito la consulta. Sí, licenciada, gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí les voy a poner un ejemplo de lo que puede ser una compra internacional. Lo que ustedes están viendo aquí, pues obviamente por seguridad del cliente le eliminé algunos campos, ¿verdad? Esto es una factura. Lo primero que nosotros recibimos cuando compramos es este documento, la factura, ¿verdad? También depende cómo compremos, pero si compramos al crédito o con una carta de crédito del banco, pero igual siempre nos van a mandar la factura. ¿Por qué? En la factura, a nivel ya de aduana, la aduana acá en Guatemala o la SAT le exige a uno que la factura cumpla ciertos requisitos. La SAT acá no les va a exigir que sea un documento emitido por la versión de SAT en Estados Unidos o la versión de SAT en Holanda. No, de verdad vienen en formato digital, vienen en una hoja de Word tranquilamente y la SAT lo acepta. Esa es la flexibilidad y el poco formalismo que maneja el comercio internacional principalmente. Pero ¿qué requisitos tienen que cumplir? Obviamente tienen que decir el consignatario, en el caso de lo que viene para Guatemala, es muy importante que tenga el número de NIT, tal cual aparece inscrito en el RTU, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le va a servir a SAT para individualizar a quien va a entrar la mercadería a Guatemala e identificarlo en el padrón tributario, ¿verdad? Si lo queremos ver de esta forma. También le pide SAT a uno que se identifique el Incoterm, cómo movieron la mercadería. Aunque más adelante les voy a decir lo que hace SAT, pero le piden a uno, no importa si uno compra FOB, si uno compra Xwork, si uno compra FCA o DDP, no importa. Para SAT a nivel de tributos, por ese poder coercitivo que tiene el Estado y el Ius Imperium en el tema de los tributos, le van a cobrar a uno los impuestos como que uno hubiera comprado CIF. Eso es lo irónico. O sea, al final de cuentas, los Incoterms sirven como trato entre los vendedores, el comprador y el vendedor, pero SAT para nivel de la póliza de importación le cobra a uno CIF. Yo aquí adelantito les tengo una póliza de importación para que ustedes vean cómo lo maneja SAT. Pero
¿Por qué lo cobra así? Porque a SAT le conviene. A SAT le conviene cobrar más impuestos porque no cobra solo el impuesto por el costo del producto, lo cobra el costo del producto más el costo del flete más el costo del seguro. Y sobre eso calcula el arancel y el impuesto a pagar. Entonces, a SAT no le conviene un ex-work. Ese sí le conviene a SAT porque entonces adicional al precio CIF le agrega el costo del flete en el país de origen. Porque es la manera en que buscan pues, hacerse de más tributos si lo queremos ver de esta manera, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver los que ya pasaron. Perdonen, Derecho Mercantil 2. Este es uno de los famosos títulos de crédito que está dentro de los 13 títulos de crédito que tiene el Código de Comercio. Este es un documento de embarque. Este documento de embarque es el título de crédito que les ampara a ustedes la entrega de la mercadería, cuando ya la mercadería llegó al país. En este caso les puse uno que es de un barco, este es un flete marítimo. Como ustedes pueden ver, no sé si lo logran visualizar, pero de todos modos en la presentación se los voy a dejar. Tiene descrito los términos de la compra, de qué puerto salió, a qué puerto va a llegar, quién es el consignatario, qué trae la mercancía, o sea, qué es la mercancía y cómo viene empacada. Empacada me refiero a si viene contenerizada en un contenedor, en un cajón, así como los que miramos que llevan los trailers, o bien si viene en una plataforma, porque digamos un tractor no cabría en un contenedor, ¿verdad? O sea, lo ponen como en una plataforma. Todo eso está descrito en el documento de embarque, que es el documento que el vendedor del extranjero también nos manda a nosotros y que es lo que nos asegura, primero, por qué medio viene y es lo que nos asegura que el medio de transporte nos va a entregar la mercancía, ¿verdad? Hay dos términos que a veces uno usa entre mercancía y mercadería. No sé si alguno tiene el conocimiento de cuándo se usa mercadería y cuándo se usa mercancía. Mercancía es cuando no está nacionalizada. Correcto. Mercancía es cuando no ha pagado impuestos y una vez ya pagó impuestos, que es lo que el compañero dijo de nacionalizado, ya se llama mercadería. Entonces, cuando nos dicen mercancía, generalmente no ha pagado impuestos cuando uno está en el lenguaje logístico y de aduanas. Y posteriormente, esta es una póliza de importación. Es una prepóliza porque no lleva un código de barras, que es cuando ya fue autorizada para pago por SAT, pero no sé si logran ver mi mouse, ¿no? ¿Se logra ver, no? Ok, Sí, acá donde estoy marcando, este es el costo de la mercancía, lo que nos costó, lo que compramos. Esto de acá es el costo del flete, cuánto costó traerlo en el barco. Este es un costo alto porque es una mercancía bastante voluminosa. Este es el costo del seguro, ¿sí? Entonces SAT agarra estos 3 rubros y sobre estos 3 rubros nos va a calcular los impuestos. Entonces, en este caso, acá, en este primer cuadro, les comento por si hay algunos que no están familiarizados con las pólizas. Acá está, ay, se me perdió el mouse, aquí está. Acá está cuánto paga de arancel, que es el famoso DAI, y acá está cuánto paga de IVA. Y ya sumado, esta póliza va a pagar eso de impuesto para poder ser nacionalizada. ¿Verdad? La póliza de importación inclusive acá les dice en qué puerto está la mercancía. En este caso es Puerto Barrios. La SAT maneja ciertos códigos para los puertos y aquí está Puerto Barrios. Si fuera aéreo y llegara al aeropuerto, diría GTEA, si no estoy mal, es el código del aeropuerto. Entonces, a nosotros nos es importante por lo menos tener la idea vaga de cómo es que se maneja el comercio internacional y cómo podemos interpretar los documentos
que en algún momento algún cliente de nosotros le pueden llegar y nos puede decir, mire, ¿qué hago, verdad? O sea, no sé qué es lo que tengo que hacer o tuve un problema con la aduana, hágame un memorial. Entonces, sí es de mucho provecho entender tanto los Incoterms como cómo funcionan y qué documentos son los que se mueven en el comercio internacional. No sé si tienen alguna duda. No vi. Una con... ¿Sí? ¿Y los tratados internacionales que existen entre los países, eso en qué beneficia o para qué es? Yo creía que con los tratados internacionales, por ejemplo, entre Guatemala y México, o sea, exoneraba de impuestos alguna mercancía que uno quisiera importar o exportar, no sé cómo se llama. Sí, por supuesto. Para eso están los tratados, que son los beneficios que se dan de reciprocidad entre un país y otro. Digamos, hablando del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, em, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la mercadería o la mercancía acá al país, ¿verdad? La DUCA incluso en esta área de acá, DUCA le llamamos nosotros a las pólizas, indica el origen de la mercancía, porque ¿para qué? Justamente para aplicar los tratados de libre comercio. La mercancía puede tener el origen Estados Unidos. Entonces dice uno, me aplica el CAFTA. Claro, cada tratado de libre comercio tiene como sus disposiciones, si lo queremos ver así, de qué productos son aplicables en el tratado de libre comercio y para eso se maneja, perdón, un certificado de origen, que es con lo que SAT acaba a validar que no solo el producto venga de Estados Unidos, sino que sea producido en el país de donde se goza del Tratado de Libre Comercio, porque supónganse, puede venir de Estados Unidos y nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero el producto fue fabricado en China. Entonces, no nos va a valer el Tratado de Libre Comercio y desvaler el Tratado de Libre Comercio, porque Guatemala tiene varios tratados de libre comercio. De hecho, el último que acabamos de negociar es con Perú. Se valida, digamos, qué partidas arancelarias, qué mercancías, qué productos entraron en el Tratado de Libre Comercio y en qué nos beneficia en esta parte de acá, en el DAI. Nos elimina automáticamente el arancel. No es que no paguemos impuestos en su totalidad, porque el IVA, ay, se me va el mouse, perdón. El IVA sí lo vamos a pagar, pero ya que le eliminen a uno el arancel a productos que si no fueran de esos orígenes donde tenemos esa reciprocidad entre países, muchos productos pagan el 15%. Entonces ya imagínense, sumar el 15% más el 12%, ya estamos hablando de un 27% de impuestos para ingresar a Guatemala. Entonces sí es un beneficio grande, pero sí se tienen que cumplir ciertos requisitos y dentro de ellos está el certificado de origen. Igual la Unión Europea, que también tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, nos manda el certificado de origen y SAT sin ningún problema lo opera y nos permite el beneficio del arancel, de exonerarnos del arancel. No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, gracias, licenciada. Con todo gusto. ¿Alguien más que tuviera alguna consulta? Eh, Buenas noches, compañera Gaby. Yo tengo una pregunta. Hola, como por ejemplo, en el caso, como por ejemplo, ¿cuál sería el Icoterms que dices tú? En el caso Ujú. de cuál sería el más adecuado, el que, bueno, que llega a la mercadería ya segura y bueno, que todo sea pues más seguro para que todo quede bien, exactamente, solamente. Honestamente, yo prefiero trabajar ex-work. Eso quiere decir que yo tengo toda la responsabilidad, pero como le respondí al compañero, no es que sea el Incoterm más seguro, es el que a mí a nivel personal me hace sentirme más segura porque yo soy la dueña de todo el proceso. Yo verifico la recolecta de la mercadería en el país donde la compré. Yo me encargo del transporte. El transporte me va a estar mandando todos los reportes a mí. Completamente cuánto es el costo del transporte.
yo me encargo de contratar el seguro de carga, ¿verdad? Y contratando el seguro de carga, yo lo contrato puesto hasta donde yo lo quiero. Digamos, si trabajo en una planta de producción, puesto hasta la planta. Para mí es de los más seguros, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces, mucha gente piensa que el más seguro es el CIF, porque le incluyen el valor del producto, el costo del flete y el seguro. Ajá, pero normalmente las empresas venden un seguro de carga genérico que solo me va a servir hasta el puerto. Y de todos modos, es recomendable que la empresa acá, después de nacionalizar el producto, contrate otro seguro de carga para la movilización del puerto o del aeropuerto hacia su destino final en el país. Entonces, depende mucho de lo que uno quiere lograr con la compra y cómo uno maneje eh, toda la cadena logística y todos los costos, ¿verdad? Porque Xwork le permite a uno manejar completamente todos los costos porque son costos que uno va a pagar directamente. No va a haber nadie que le gane al costo del costo, digámoslo así. No sé si ahí resolví la consulta. Sí, un poquito, bueno, sí, en el sentido, como por Ajá. ejemplo, hablando de los impuestos, o sea que no importa que se paguen los impuestos, sino el comprador necesita, como por ejemplo, que le llegue bien la mercadería, exactamente, sin ningún daño, ¿va? O sea que ese sería el fin, ¿va? Bueno, como tú dices, ¿va? En ese sentido que ese sería el mejor, ¿va? Para que llegue como por Rara, seguridad. sí, Ok. rara vez van a vender DDP, o sea, así como vende Temu, que rara vez van a vender y todo lo asumen, ¿verdad? Realmente desconozco, o bueno, medio me imagino realmente cómo trabaja Temu con el tema de los impuestos, porque cómo va a prever, digámoslo así, qué va a comprar cada quien, cada uno de nosotros. No, mire, yo compro ropa, yo compro zapatos y nosotros somos un país productor de textiles y somos productores de zapatos, entonces esos de por sí pagan arancel y pagan IVA, un 27%. Entonces, no sé qué magias hace Temu para tener esos precios, pagar los impuestos y todavía entregarnos a nosotros. Por eso es que realmente el comercio internacional rara vez trabaja con DDP porque le cuesta como controlar la aduana en otro país. Nosotros controlamos perfectamente la aduana aquí en Guatemala, pero imagínense en Alemania. En Alemania hay uno, cada aduana tiene sus reglas, entonces lo que se hace es que se contrata a otro agente de aduana o un agente en Alemania que le diga a uno, mire, ayúdeme, ¿verdad? Porque yo vendí DDP y tengo que entregar en Hamburgo la mercadería, pero ya va. Entonces el agente de aduanas de allá hace todo el trámite y todo, pero al final es un costo adicional para el vendedor porque le paga a la agente de aduanas y paga los impuestos en Alemania, en el caso que les ejemplifique. Y muy bien, gracias. Con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Si no, yo creo que por la hora ahí estamos. No sé si, como no miro, no sé si está el licenciado por ahí. Voy a quitar de compartir la pantalla. No sé, yo creo que el ya no está, entonces. Compañeros, ha sido un gusto. Esperamos verlos el lunes nuevamente en las clases. Si alguien tiene alguna duda que le vaya surgiendo de lo que se han hablado en clases anteriores, pues con todo gusto el lunes se la preparan y ahí tratamos de responderla o en el chat con todo gusto. Así que descansen, suerte en la otra clase y feliz noche. Se me cuidan mucho. Gracias, Lida. Feliz noche. Gracias. Gracias, Liz. Adiós. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.